Destilación por arrastre de vapor. Este es un sistema muy parecido al de hidrodestilación, pero tiene una pequeña modificación y consiste en que el agua y el material vegetal están separados. Aquí tenemos un montaje típico de laboratorio, en material de vidrio de laboratorio, y vamos a explicar cómo es su funcionamiento. Sobre esta plancha de calentamiento tenemos el agua dentro de este balón. A veces se lo coloca este tubo, que es un tubo de seguridad, para evitar en caso que haya sobrepresión, el agua tenga por dónde escapar. Por este tubo sube el vapor del agua y va a entrar a este segundo balón. Este balón, que también es de vidrio, tiene adentro el material vegetal. La idea es que el vapor bañe y humecte todo el material vegetal, ¿sí? Lo atraviesa y en ese momento le saca el aceite esencial y lo evapora. Entonces se van a vaporizar aquellos componentes que tengan punto de ebullición igual o menor al punto de ebullición del agua. Ese vapor va a ascender por este tubo y entra al condensador. En el condensador va a haber un flujo constante de agua fría, ¿sí? Que va por el tubo externo y va a hacer que ese vapor que viene por acá se condense y las gotas van a bajar y se van a recoger aquí, en el Ermeyer en este caso. Entonces digamos que este es el montaje típico de laboratorio. Vamos a verlo operando. Aquí tenemos un montaje ya en operación en un laboratorio en la vida real. Vamos a correr el video y observemos. Como les comentaba, el primer balón contiene el agua, es el agua de ebullición, ¿sí? Aquí con un mechero Bunsen se está calentando y ese vapor pasa a este segundo balón. Aquí podemos ver cómo las paredes se empañan un poco y aquí tenemos el material vegetal. Luego el vapor que atravesó ese material vegetal asciende, ¿sí? Asciende a través del balón y por este tubo superior entra al condensador y aquí se está recogiendo ya el condensado. Aquí ya se está recogiendo el hidrolato y el aceite esencial. Esta es la operación a nivel de laboratorio, digámoslo así, en la vida real. Ahora miremos un poco más adelante. A nivel industrial tenemos dos opciones. Ya cuando se trabaja a gran escala, digamos que hay dos líneas de trabajo. En una de ellas se tiene el generador de vapor aparte, ¿sí? Tal cual lo vimos con la instrumentación de vidrio y generalmente se utilizan en las plantas de gran escala. Entonces yo aquí tengo una fuente de calor que puede ser la combustión de algo. Generalmente pueden ser quemadores de ACPM ya a este nivel. Tenemos aquí el generador de vapor, que es donde está el líquido y se produce el vapor. Entonces el vapor sale por esta tubería, entra a este segundo recipiente por la parte inferior y asciende a través del material vegetal. Los vapores ascienden por esta tubería y llegan al condensador, donde nuevamente hay agua fría y pues se condensa este vapor y comienza a bajar por este serpentín. Bajando por este serpentín llega a lo que llamamos el decantador. El decantador no es más que un recipiente donde se deja reposar y por diferencia de presiones, casi todos los aceites, hasta donde yo sé, creo que hay uno o dos que no lo cumplen, tienen la densidad menor a la del agua. Por ende, el aceite quedará en la parte de arriba y el agua en la parte de abajo y vuelve y se extrae. Digamos que cuando ya se trabaja a nivel industrial, el generador de vapor generalmente es una caldera. Cuando se trabaja con calderas, las calderas trabajan como las ollas a presión, es decir, por una presión por encima de la presión de la temperatura ambiente. Entonces, por encima de la presión ambiental. Resulta que cuando eso pasa, el vapor que sale de aquí muchas veces puede estar muy caliente, ¿sí? Y cuando entre al contacto con el material vegetal, el material vegetal de abajo, el primero, puede sufrir ciertas quemaduras. Entonces, digamos que es como el único inconveniente en cuanto a su uso. Vuelvo y comento, es el más utilizado a nivel ya industrial. La otra opción que tenemos es y es la más común, digamos, en las plantas de mediana y pequeña escala, es utilizar un solo recipiente en el cual se contiene el agua y el material vegetal. Simplemente están separados por esta parrilla y la idea es que el agua no entre en contacto con el material vegetal, simplemente lo separa la parrilla. Pero en este momento, cuando usamos este tipo de montaje, usamos un vapor saturado. ¿Qué quiere decir eso? Que es un vapor que hierve a la presión ambiental del sitio, ¿sí? No se va a sobrecalentar,
Entonces digamos que tiene la mínima temperatura posible. Eso ayuda a que el material vegetal no se vaya a quemar. Entonces nuevamente tenemos nuestra fuente de calor, el agua hierve o se evapora y pasa a través del material vegetal. Una cosa que podemos observar, y en la vida práctica lo vamos a ver, que la cantidad de agua es muy pequeña con respecto a la de material vegetal. Y esto es porque cuando el agua se evapora, más o menos aumenta 20.000 veces su volumen. Me explico. Si yo tengo 1 litro de agua y lo evaporo, me puede dar 20.000 litros de vapor. Entonces la cantidad de vapor siempre va a ser bastante grande. Nuevamente el material vegetal es atravesado por los vapores ascienden por este tubo, ¿sí? Bajan al condensador y nuevamente tengo el agua fría que me va a enfriar mi vapor y me lo va a hacer bajar por este serpentín mientras se van condensando, y tenemos otra vez el depósito donde lo voy a recibir y nuevamente por diferencia de densidad lo separo. Por la parte superior sale el aceite, por la parte inferior sale el agua. Entonces digamos que este es el sistema o el montaje más común o más utilizado, ya que las empresas de aceites esenciales, por lo menos aquí en Sudamérica, no son de gran escala. Entonces este montaje es muy eficiente y pues es mucho más económico que el anterior. Aquí tenemos una planta ya en acero inoxidable, es una planta pequeña, más o menos de 500 litros de capacidad. Entonces podemos identificar los componentes principales. Lo que tenemos aquí es el calderín, que es el sitio donde está el material vegetal y el agua, ¿sí? Y aquí lo vemos que está enchaquetado. Algunos calentadores o algunos sistemas no utilizan, digamos, la llama directa al equipo. Aquí en este caso que está enchaquetado podemos utilizar vapor de agua caliente para calentar. Y aquí ascienden los vapores por este tubo, ¿sí? Esta es como una especie de trampa para detener algunos líquidos y regresarlos otra vez. Y por la parte superior sale el vapor y este es nuestro condensador. En la parte de abajo tenemos un depósito con una serie de salidas que nos permiten separar el aceite del hidrolato o del líquido. Entonces esta sería una planta industrial pequeña. Esta la bajé por Amazon, son de las plantas que se pueden importar y como se pueden dar cuenta está totalmente hecha en acero inoxidable. Este sistema de arrastre de vapores es el más utilizado tal vez en la actualidad. Son muchas las plantas que se les puede extraer aceites esenciales de esta manera, entre 300 y 400 a nivel comercial, y hay muchas más que se pueden hacer a nivel de laboratorio. En los últimos años ha habido un boom de nuevas tecnologías extractivas en el tema de aceites esenciales y de principios activos de plantas. Vamos a ver algunas de las tecnologías que actualmente están creciendo, ¿sí? Se están aplicando para extraer ciertos compuestos especiales. Dentro de esos podemos hablar de las tecnologías asistidas por microondas, asistidas por ultrasonido y el tema de los fluidos supercríticos. Hablemos primero de las extracciones asistidas por microondas. Básicamente en este tipo de extracciones lo que se hace es cambiar el sistema de calentamiento de fuego directo por calentamiento a través de microondas. Aquí por lo menos podemos ver una hidrodestilación, ¿sí? Un montaje muy parecido al Clevenger, en el cual el material vegetal y el agua que están en el mismo recipiente se van a calentar a través de un microondas, y este microondas ha sido adaptado para que por la parte superior pueda salir el vapor y condensarse. Pues el calentamiento a través de microondas hace que se calienten en forma homogénea todos los átomos y las moléculas de tanto del líquido como del material vegetal, haciendo mucho más eficiente el calentamiento. Realmente por lo menos esta foto que tenemos acá es un dispositivo, digámoslo así, improvisado, es un horno microondas adaptado. Pero pues hay muchas personas y muchos investigadores trabajando con este nuevo tipo de tecnologías. Digamos que el de los microondas o la extracción asistida por microondas presenta esa dificultad, y es la implementación de la instrumentación, mientras que hay otra tecnología que es la de ultrasonido, que va en crecimiento realmente y ya se han desarrollado aparatos especializados. Aquí tenemos un ejemplo de una extracción asistida por ultrasonido. Es un aparato Clevenger convencional, ¿sí? Lo tenemos dentro de su manta de calentamiento, pero tenemos la sonicación. Lo que tenemos aquí de color amarillo es un generador de ultrasonido. Entonces el generador de ultrasonido tiene una punta, o llamémoslo así, probeta, que se introduce en el balón
Aquí adentro tenemos pues la mezcla del agua y tenemos la mezcla agua con el material vegetal y se le coloca ultrasonido. Entonces el ultrasonido no es más que una onda sónica o sonora que está por encima de las 20.000 kHz, que es la frecuencia audible por el ser humano, y adicionalmente ese sonido lleva fuera de la frecuencia una intensidad en decibeles o un volumen. Entonces aquí tenemos en forma directa, se coloca la probeta dentro del balón de vidrio y se aplica la sonicación o el ultrasonido. Y el resto del proceso es tal cual se había visto cuando hicimos el tema de la hidrodestilación. Entonces tenemos el aparato de Clevenger, los vapores vienen por la parte superior, se condensan y se recogen en una probeta. Se han hecho estudios y los rendimientos de esta manera pues aumentan un poco más. Aquí vamos a ver otro fenómeno que es la cavitación ultrasónica, que se aplica a la extracción por solventes. Entonces para eso ya tenemos tecnología de instrumentación. Vamos a darle play al video y observemos. Básicamente lo que tenemos acá es un generador de ultrasonido. Entonces en el generador, digámoslo, inteligente de ultrasonido, se le puede ajustar, uno, la frecuencia a la cual puede trabajar y dos, la intensidad, la potencia o el volumen, llamémoslo así, de diferentes formas. Y aquí tenemos dos vasos de precipitados. En ambos se ha aplicado solvente y tenemos aquí un material vegetal. Estos no me acuerdo exactamente qué material es, al cual se le quiere hacer la extracción. Observe que lo que tenemos es, en uno de los vasos de precipitados estamos aplicando el ultrasonido. Entonces hemos colocado la probeta y le estamos aplicando el ultrasonido. Esto genera unos movimientos y genera básicamente una ruptura de las membranas del material vegetal. Adicionalmente pone a vibrar, digámoslo, a oscilar más las moléculas del solvente y hace que el solvente penetre más en el material vegetal. Si notamos las dos coloraciones de los dos vasos de precipitados, notaremos que donde se está aplicando el ultrasonido, la coloración se está haciendo cada vez más y más fuerte o más oscura, lo cual quiere decir que se está extrayendo con más velocidad los principios activos o lo que queremos extraer. Entonces ahí podemos notar la gran diferencia, ¿sí? El movimiento turbulento que hacen las partículas debido a la vibración, llamémoslo así, del agua o del solvente. Adicionalmente existen otros tipos de aparatos que podemos utilizar para asistir nuestra extracción con ultrasonido. Una es el baño ultrasónico. Entonces en el baño ultrasónico es para hacer una extracción con solventes. En esta tina se coloca el solvente y adentro el material vegetal y podemos con este baño, él ya tiene digamos una frecuencia determinada de emisión de sonido y aquí tiene un temporizador para ajustar cuántos minutos queremos que dure el baño, o sea, cuántos minutos va a estar aplicando ese ultrasonido y una temperatura o un termostato para modificar la temperatura y hacer que ese baño, fuera de que sea asistido por ultrasonido, sea a determinada temperatura. Entonces, este tipo de equipos ya se vienen fabricando y utilizando en muchas aplicaciones. Entonces, digamos que estas tecnologías, lo que es el microondas y el ultrasonido, lo que hacen es que cogen los sistemas convencionales y los mejoran. Entonces, por eso decimos sistemas asistidos con ultrasonido y con microondas. Pero vamos a ver ahora un sistema un poco más complejo y es el tema de los fluidos supercríticos. Yo creo que esta es una de las tecnologías que más fuerza y auge está cogiendo en este momento. Pero para entender primero qué es un fluido supercrítico, tenemos que hacer un pequeño repaso de lo que son las fases y los cambios de fase de una sustancia. Aquí tenemos una curva de calentamiento, entonces vamos a pensar en el agua, en el hielo. Pensemos en un cubo de hielo y lo tenemos aquí en la parte cerca al punto A, ¿sí? Ahí tenemos dibujado un bloquecito de hielo. Resulta que en este diagrama yo lo que estoy colocando es sobre la línea horizontal la cantidad de calor añadido, que también podríamos pensar que es el tiempo, y la línea vertical la temperatura. Si yo comienzo a calentar mi cubito de hielo, ¿qué le va a suceder? Él va a comenzar a calentarse y va a llegar un momento que es el punto B, en el cual él se va a derretir, entonces se va a comenzar a fundir. Él se comienza a fundir y durante cierto tiempo vamos a tener una mezcla del hielo y el agua resultante, digámoslo así, de la fusión. Durante ese intervalo de tiempo, la temperatura va a ser constante y ocurre a 0 grados, hasta que llegamos al punto C. En el punto C tenemos agua a 0 grados.
Seguimos calentando. Entonces esa agua que tenemos o ese líquido va a comenzar a calentarse y su temperatura va a ir aumentando con el paso del tiempo. Es lo que vemos acá hasta que llegamos al punto D. En el punto D va a comenzar a evaporar. Entonces vamos a empezar a tener la mezcla líquido-gas y durante ese tiempo de vaporización, que es lo que sucede en una olla express, pensemos en una olla express cerrada, todo el líquido va pasando a gas hasta que llega un momento en que todo el líquido se convirtió en gas. Imaginemos la olla express cerrada, en su interior solamente hay gas o vapor y después de esto él nuevamente comienza a calentarse. Entonces tenemos unos puntos que es donde conviven las dos fases, sólido y líquido, y otro punto que es donde convive la fase líquido-gas. Vamos ahora a ver esto, lo que se llama un diagrama de fases para una sustancia. Aquí tenemos el diagrama de fases del agua. La presión atmosférica normal es una atmósfera, está representada por este punto 1. Si yo hiciese otra vez el diagrama pasado, hiciese el calentamiento nuevamente, sobre esta línea horizontal a una atmósfera, aquí abajo tenemos la temperatura, nuevamente partamos de este punto donde tengo hielo, a medida que voy calentando pues me voy moviendo sobre una línea horizontal y durante todo este tiempo o esta zona blanca tengo hielo hasta que llego a este punto y me incluyo con esta línea. Esta línea me separa la fase de hielo o la fase sólida con la fase líquida. Entonces este es el punto en el cual el hielo se transforma en el agua y después el agua se sigue calentando, su temperatura aumenta y llega a este otro punto. En este punto comienza la vaporización, es decir, el agua se convierte en vapor y pasa a este otro punto. Entonces esto es lo que se llama un diagrama de fases. Hay un punto especial llamado punto triple que lo estoy marcando aquí, que es una condición muy especial de cada sustancia a la cual a determinada presión, que en este caso es 0.006 atmósferas, una presión muy baja, y una temperatura muy baja que es 0.01 grados, casi 0 grados centígrados, pueden coexistir las tres fases, el hielo, el agua y el vapor. Y hay otro punto muy importante que se conoce como el punto supercrítico, que sobre ese es que vamos a prestar bastante atención. ¿Qué sucede si yo tuviera la presión de una atmósfera y se la incremento? Presiono ese hielo y lo presiono hasta 218 atmósferas, una presión grandísima. Vamos a encontrar que a medida que yo lo vaya calentando, nuevamente va a pasar muy similar a lo que me ocurría antes. Lo tengo en estado sólido, ¿sí? Lo tengo en estado sólido, él se va calentando y llega al punto donde comienza a fundirse y pasa a estado líquido. Y estando en estado líquido se sigue calentando, pero en el punto crítico sucede algo. Sí, en el punto crítico sucede algo y es que el cambio de fase del líquido a gas se pierde. O sea, en este punto, cuando él llega a este punto crítico, se crea como una especie de mezcla entre gas y líquido, como una especie de neblina, pensemos en eso. Entonces a eso se le llama el punto crítico, es el único punto donde ya la fase de agua y la fase de gas no se pueden separar o no se pueden diferenciar. Entonces cada sustancia tiene un punto crítico diferente. En el caso del agua son 218 atmósferas de presión y una temperatura de 374 grados. Pero el fluido supercrítico que más se utiliza hoy en día es el CO2, porque el CO2 se produce en muchas industrias, todo lo que es la industria de la fermentación produce CO2, entonces es una sustancia, digamos, de bajo costo, fácil de conseguir y sus condiciones críticas no son tan exigentes. Si miramos el punto crítico, ¿sí?, del CO2 está a 73 atmósferas, acordemos que la del agua eran como 270 y algo, o sea, 4 veces más presión se requeriría, entonces el punto crítico del CO2 es más bajo en presión y la temperatura es 31.1 grado, que es prácticamente la temperatura ambiente. Entonces con el CO2 se puede obtener su punto crítico de una forma más sencilla, simplemente aumentando la presión y la temperatura, prácticamente la temperatura ambiente. Entonces cuando yo tengo un fluido que esté a mayor presión y a mayor temperatura que su punto crítico, es lo que se llama un fluido supercrítico. Y este tipo de fluidos supercríticos tiene una gran ventaja. Tiene un comportamiento, llamémoslo así, dual, como líquido y como gas. La ventaja como gas es que permite que se mueva más rápido y penetre más rápidamente. Y la ventaja del líquido es que funciona como un solvente, diluye más fácilmente. Entonces es una mezcla entre el gas y el líquido. Y esta tecnología es la que últimamente ha dado los resultados más altos en extracciones de aceites esenciales. Ahora veamos un poco cómo es los equipos y la instrumentación en la cual se utiliza este principio.
Vamos a ver con esta animación un poco cómo es que funciona ya un sistema de CO2 supercrítico a nivel industrial. Entonces observemos. Inicialmente tenemos aquí el CO2 en estado líquido a altísima presión, ¿sí? Él pasa por una válvula y pasa por un estado de calentamiento. Durante ese calentamiento pasa de estado líquido a fluido supercrítico. Ya como fluido supercrítico atraviesa el material vegetal, ¿sí? Lo hace verticalmente y durante ese proceso realiza la extracción de los componentes o principios activos. Luego ese fluido es llevado hasta un depósito en el cual hay una expansión adiabática, es decir, su temperatura y presión disminuye y pasa nuevamente al estado líquido. Durante todo ese recorrido se está haciendo extracción de producto que se va a recibir abajo en estos recipientes. Ahora, esa, digámoslo así, bajada de presión se va haciendo en forma gradual. Nuevamente pasa otra vez por un proceso de calentamiento, ¿sí? Para que vuelva a ser a estado supercrítico y siga siendo proceso de extracción y pasa a un segundo depósito. Nuevamente durante este segundo depósito también va a haber extracción que se va a recibir en este recipiente. Después de esto ya ha pasado a estado casi que gaseoso nuevamente y pasa por un sistema de enfriamiento, un intercambiador de tubos. Al enfriarse pasa nuevamente a estado líquido, ¿sí? Aquí ya tenemos su condensación, pasa a estado líquido y como estado líquido regresa nuevamente al depósito inicial y aquí ya tenemos el ciclo completo. Pues esta instrumentación es extremadamente costosa y sofisticada ya que trabaja a presiones muy altas. Notemos que aquí tenemos dos cartuchos. Podemos utilizar un segundo cartucho, para lo cual primero debemos limpiar y descargar el primer cartucho. Nótese que estos son elementos extremadamente resistentes por las altas presiones que se trabajan. Y podemos cargar un segundo cartucho en el otro recipiente, de tal manera que mientras uno se está limpiando, se puede seguir utilizando, operando y haciendo la extracción. Esta instrumentación, como les comentaba, trabaja a presiones por encima del punto crítico, o sea, por encima de 70 bares o atmósferas, pueden llegar hasta las 150 atmósferas. Entonces son equipos extremadamente costosos porque se hacen acero inoxidable de paredes muy gruesas y manejos de calentamiento y enfriamiento muy controlado. Entonces digamos que es una tecnología relativamente costosa, pero hoy en día es tal vez la que mejor rendimiento da para la extracción de aceites esenciales.